el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha interpelado al Gobierno central porque le está pidiendo explicaciones a instancias de alegaciones que hemos hecho desde la red de medios comunitarios, pidiendo explicaciones que en 6 meses tiene que dar el Reino de España de por qué no hay concedidas ninguna licencia a medios comunitarios, a diferencia de otros países europeos donde la regulación es bastante más amable y democrática que en nuestro país en este sentido. Pero, mientras tanto, ¿aquí qué hacemos? Andalucía no puede permanecer cruzada de brazos a la espera de que el Gobierno de España cumpla la ley y planifique frecuencias para los medios comunitarios, o de que alguien le obligue a España a cumplir la ley. Este proyecto de ley sí que había logrado una alternativa viable y sostenible para que los medios comunitarios pudiéramos estar en el espacio radioeléctrico público, además, que era la denominada figura de autorizaciones provisionales. Casi en el último momento se eliminó del texto del anteproyecto la disposición por la que se otorgaban autorizaciones provisionales. ¿La solución cuál debe ser? ¿Autorizaciones provisionales? Bueno, que no puede ser autorizaciones provisionales y tiene que llamarse de otra forma. Habilitar un registro para entidades que vienen funcionando desde hace mucho tiempo, que hay que reconocerle su capacidad para prestar este servicio a la espera de que Madrid alguna vez apruebe un plan técnico, porque no hay justificación para decir que el espectro radioeléctrico se cerró en 2006 y que no hay posibilidades para nuevas frecuencias. No es real. Lo importante, 3 aspectos. 1, garantizar la seguridad jurídica de los medios. Que una emisora comunitaria deje de estar en riesgo permanente de ser sancionada por la Administración autonómica o por la Administración estatal. Segundo efecto, protección ante interferencias. Si alguien emite encima de un medio comunitario, la ley debe obligar a la Junta de Andalucía a proteger eso. Lo que no puede ser es que si yo estoy funcionando en un dial, una pirata que está haciendo publicidad ilegal, que está poniendo música reggaetón machista, de apología a la violencia machista, no puede ser que tape a un medio comunitario y la Junta de Andalucía no tengamos los sistemas de protección necesarios apuntalados para seguir emitiendo. Tercer efecto, acceso a medidas de fomento previstas en la ley. Fíjese, a día de hoy, y esto está ocurriendo ya, varias administraciones públicas de Andalucía, ayuntamientos, incluso departamentos de la Junta de Andalucía, argumentan que no apoyan a los medios comunitarios porque no tienen licencia. Y eso el proyecto de ley en su redacción actual no lo está arreglando. Sin ir más lejos, la Dirección General de Comunicación Social no va a dar incentivos a los medios de comunicación comunitarios y sí a los públicos porque los comunitarios no tienen licencia. Y eso hay que arreglarlo. Y podemos arreglarlo. Hay que acabar con eso. Tenemos que acabar con esa situación. Se lo diré más claro. Ustedes pueden acabar con esta discriminación sin saltarse la Ley General de Comunicación Audiovisual. De verdad, no somos competencia de los medios comerciales. Nosotros no hacemos publicidad. Nosotros tenemos otros objetivos. No somos ánimo de lucro. Simplemente somos una ventana para la participación. A la SER, a COPE, a Onda Cero, a las emisoras operadas por cooperativas que proponemos desde el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía. Lo que les interesa, y mucho, es tener el dial ocupado por radios que no pueden, pero sobre todo, fíjense, que no quieren hacer competencia comercial desleal. Y eso se llama medio comunitario. Porque una emisora pirata sin licencia sí hace competencia comercial desleal. Los medios comunitarios ni podemos ni queremos. Los límites de 50.000 y 100.000 que vienen marcados por la Ley General de Comunicación Audiovisual, que es otra losa, bueno, yo creo que se debe poner específicamente que hay que confiar en que este límite se supere, y digo confiar en el mejor sentido, cuando la emisora sea capaz de crear puestos de trabajo. Si además lo hago porque tengo que hacer una inversión que me es imprescindible, ¿por qué no voy a superar un límite tan ridículo de 50.000 para la radio y 100.000 para la televisión? Porque las radios comunitarias puede que no tengan la licencia legal, pero las entidades que lo hacen, que son asociaciones sin ánimo de lucro, sí son representativas, sí tienen estatus de legalidad y que se les reconozca como sujetos de derecho a recibir incentivos económicos para mantener la actividad y hacer alfabetización.
Yo a estas alturas sigo sin entender que no se apueste por esto, sobre todo teniendo en cuenta que la Junta de Andalucía está abanderando una ley de participación ciudadana en la que ustedes, todos los partidos políticos, se han puesto de acuerdo para dar un paso de vanguardia en Andalucía. A esta ley, por tanto, le pedimos reserva de 1/3 de las licencias para las emisoras comunitarias sin ánimo de lucro. Creemos que, además, la promoción de los sectores comunitarios, de los medios comunitarios, tendrá importantes consecuencias económicas que ciframos al menos en 100 puestos de trabajo directos. Lo importante es que los efectos en la práctica sean esos tres: seguridad jurídica, protección ante interferencias, acceso a las medidas de fomento. Establece un régimen sancionador mucho más duro que el que existe ahora. Y además reconoce a los medios comunitarios, con lo cual estamos en mayor riesgo, estamos más desprotegidos que antes, porque se nos reconoce, pero al mismo tiempo no se nos da posibilidad de emitir a través del espacio radioeléctrico y, por lo tanto, las sanciones pueden venir en cualquier momento, por parte del Estado y por parte de la comunidad autónoma, con lo cual estamos en una situación de mayor desprotección, sin duda. Se prohíbe la emisión de publicidad a estas emisoras. Yo digo unas salvedades que contempla la ley catalana, salvo que se publiciten a empresas del tercer sector, que no tienen ánimo de lucro, ¿por qué no? Y que además puedan emitir campañas públicas de las administraciones cuando tengan interés para la ciudadanía, ¿por qué no? Así que dejemos ya de considerar a los medios de comunicación comunitarios como una disfunción audiovisual, que es la tradición española. Esto es una cosa rara de unos cuantos. No. Somos parte de la solución. Y otras. Esto es una cuestión, me gustaría incidir en ello, cultural. Siempre se ha visto a los medios comunitarios como una forma de comunicación que es y que debe ser poca, pequeña y pobre. Pero ¿saben en qué hemos coincidido las entidades del Foro Andaluz de Comunicación desde el primer minuto, desde el minuto 1? En que Andalucía lo que necesita son medios de comunicación comunitarios que sean muchos, grandes, sostenibles.